Bien, hermanos, vamos a continuar ahora con esta parte de nuestro culto que es el mensaje de la palabra del Señor. Y les invito a abrir su Biblia donde estamos. Estamos estudiando la carta de San Pablo, del apóstol Pablo a los Colosenses. Es decir, a una iglesia que estaba en la ciudad de Colosas, en el Asia Menor, una ciudad que ya no existe. Está bajo tierra, pero allá había una iglesia cuando comenzó el cristianismo sobre el mundo, sobre el planeta. Yo espero, hermanos, que usted ya haya leído esa carta a los Colosenses, ¿no? Se haya familiarizado y podamos aprender lo que dice la palabra. Ese es el objetivo. Estamos aquí es para mirar qué dice la Biblia y cómo podemos aplicar eso a nuestra vida, cómo debe ser una iglesia y cómo debe ser la vida de un cristiano. Hace 8 días en los versículos anteriores, hoy estamos en el capítulo 3 y vamos a tratar del versículo 1 al 4. Hace 8 días vimos que hablamos de la resurrección, veíamos que por el hecho de que nosotros pertenecemos a Jesucristo, todo lo suyo es de nosotros también. Todo lo de Cristo es de nosotros, porque Él nos incluyó en su muerte en la cruz, en su sepultura y en su resurrección. Por lo tanto, sus triunfos son nuestros triunfos y su victoria nuestra victoria. Eso dice la Escritura. Nosotros hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él. Ahora tenemos una vida nueva. Bien, si tenemos una vida nueva, si usted es un verdadero cristiano, ¿qué debe de hacer? Vamos a empezar aquí en el capítulo 3, versículo 1. Lo primero que tenemos que entender es que nuestro interés está más allá de lo terrenal. ¿Qué dice el versículo 1? Sí, ese sí que es una preposición condicional, ¿no? Hay una condición, ¿cuál? Que usted sea un verdadero hijo de Dios, un verdadero convertido. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vamos a parar ahí. Entonces, está diciendo Pablo, si en verdad hemos sido salvos, si en verdad somos nuevas personas, eso quiere decir que hemos revivido espiritualmente. Por lo tanto, debemos buscar las cosas de arriba. Si yo soy una persona que ando diciendo que soy cristiano y no leo la Biblia, no oro, de pronto no tengo dominio propio y no me comporto como debe ser durante la semana, pues no estoy buscando las cosas de arriba, no me estoy interesando por mi vida espiritual y por agradar a Dios. Eso es lo que está diciendo aquí, busquemos las cosas de arriba. Ahora, una vida dominada por el pecado es una vida miserable, una vida en muerte, dice la palabra, y la muerte es la ausencia de la vida. Y así éramos nosotros antes de conocer a Cristo, antes de entender quién es Él y de recibirlo como nuestro Salvador. No entendíamos, pero gracias a Dios que hubo un momento cuando salimos de esa situación. Hemos sido levantados de la muerte espiritual, de la degradación. Por lo tanto, nosotros ya no queremos regresar a lo mismo de antes. Ya no buscamos las cosas de antes, lo que nos gustaba en este mundo. No, buscamos las cosas de arriba, las cosas de Dios. Ahora queremos lo mejor.
queremos disfrutar de la vida nueva en Cristo, de la vida eterna, que es una calidad de vida, de una vida con propósito, con seguridad, con esperanza. Eso es. Nuestro corazón ya no está aquí, solamente en las cosas de este mundo. Ya no nos interesa solamente este mundo, porque hay algo mejor. Nuestra mirada ahora debe estar en las cosas de arriba. Y dice aquí Pablo, busquemos esas cosas. Es decir, busquémoslas con anhelo, sigamos aprendiendo de la palabra de Dios, sigamos conociendo quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, porque al fin de cuentas estamos de paso por este mundo y nuestra meta no está aquí, está arriba. Y en vez de perder el tiempo nosotros en creencias vanas y falsas, en vez de perder el tiempo en cosas que no nos edifican y que no nos sirven, pensemos en Cristo, busquemos las cosas de arriba, como dice aquí el apóstol. ¿Y por qué tenemos que buscar esas cosas de arriba? Bueno, aquí el apóstol dice que es porque allá está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, allá está el Señor preparando un lugar para nosotros. Acuérdese que eso está en el Evangelio de Juan. Antes de ir a la cruz y morir por nosotros, Él le dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, o muchos lugares para vivir. Voy a preparar un lugar para ustedes. Y dice que allá está Cristo sentado, ¿no? Esa palabra sentado tiene una gran simbología, es un lenguaje figurado. La acción de sentarse es muy simbólica, quiere decir que el Señor no es alguien que está de paso en el cielo, sino que es alguien que reside permanentemente. En la antigüedad los reyes tenían su trono y se sentaban para gobernar y atender a sus súbditos. Todavía, en algunos países, el trono es donde se sienta el rey a gobernar, a atender a sus súbditos. Y nuestro Señor está entronizado en el cielo como el Rey del universo, como gobernante absoluto. Eso dice la Escritura. Está a la derecha del Padre. Eso es otra figura simbólica, que quiere decir que el Señor tiene autoridad. Él está a la diestra de Dios, en el lugar de mayor honor, dignidad, poder, autoridad. Igualmente nosotros leemos eso en Primera de Pedro 3:22. Primera de Pedro 3:22. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:22? Vamos a mirar algunos versículos que nos ayudan a comparar. Primera de Pedro sí, dice, hablando de Cristo, dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Eso quiere decir entonces que todos los poderes están bajo Cristo. Y luego Pablo agrega que Él está entronizado en el universo como nuestro Rey Señor, para interceder por nosotros. En Romanos 8:34, miremoslo también, Epístola a los Romanos 8:34, ¿qué dice? Hace una pregunta aquí. Nosotros ya hemos sido perdonados y justificados y hemos creído en Dios, en Cristo. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, porque Él es el que murió en la cruz por nuestros pecados. Nadie nos puede condenar.
Él murió para perdonarnos. ¿Quién es el que nos puede condenar? Nadie, solo Él. Dice, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si alguien preguntara qué está haciendo Cristo allá, esa es una respuesta, está intercediendo por nosotros, está preparando un lugar para nosotros. Esa es la primera cosa. Si somos verdaderos cristianos, si tenemos ahora una vida nueva, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, busquemos las cosas de Dios. Preocupémonos por nuestra vida espiritual, por aprender de la palabra, para aplicarla a nuestra vida. Y la segunda cosa es que hemos muerto a los intereses terrenales. Versículo 3, leamos lo de Colosenses. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo dice, ustedes si han resucitado, si ahora son unas personas nuevas, busquen las cosas de arriba porque allá está Cristo, a la derecha del Padre, gobernando. ¿Por qué razón? Porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo. ¿Qué significa eso que dice aquí, que habéis muerto? Que hemos muerto. Significa es que hemos muerto, pero al pecado, a las cosas de este mundo. Eso es lo que significa, porque todavía seguimos con vida, estamos vivos físicamente, pero hemos muerto al pecado, a las cosas malas, ya no las practicamos. Eso es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo, porque Cristo nos ha hecho nuevas personas, por lo tanto no nos interesa seguir viviendo en el pecado. Es así de claro y de sencillo. Y cuando uno recibe a Cristo en su corazón como su Salvador, la vida cambia. Y ya uno no quiere vivir en las cosas malas, ni en los vicios, ni en esas cosas, porque uno ya ha muerto a la vida del pecado en este mundo. Tenemos otra concepción de la vida ahora. Por ejemplo, nosotros sabemos que ahora sabemos que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Eso enseñó Jesús, ¿no? La vida mía no consiste en cuánta plata tengo, cuántos bienes materiales tengo, ya no es importante. Tenemos lo que necesitamos para vivir, pero ya esa no es mi meta está arriba. Ahora, hay que aclarar una cosa aquí, porque es que a veces hay iglesias que dicen, no, mire, este mundo es malo y es malo. Es verdad, es malo, hay pecado, hay cosas terribles, y por eso Cristo nos ha salvado y rescatado de este mundo malo. Pero hay gente que llega y dice, no, aquí no hay nada que ver, no hay nada, ojalá muriéramos mejor y partiéramos de este mundo, aquí nada sirve para nada. No olvidemos que la iglesia donde Pablo escribió esta carta, que estaba en Colosas, esa era una ciudad grecorromana, donde habían muchas filosofías paganas. Una de esas filosofías que se conocía como el neoplatonismo decía que el mundo es malo, imperfecto, no hay nada bueno, el mundo perfecto está allá. Entonces ellos decían, no, uno tiene que separarse del mundo, ojalá vivir por allá en una cueva, y entonces nació lo que se conoce como el ascetismo, ¿no? El ascetismo también decía que lo material es malo, hay que castigar el cuerpo, hay que aislarse de todo para conservarse uno puro. Pues el cristianismo no enseña esas cosas. Cuando decimos que busquemos las cosas de arriba, el cristianismo no está diciendo que se olvide usted completamente de aquí. Porque la palabra de Dios
no nos enseña un desprecio total por este mundo. Sí hemos aprendido que este mundo es malo, que está dominado por el pecado y por Satanás, y que necesitamos una salvación, pero no nos ha enseñado la Biblia que tenemos que despreciar totalmente este mundo. Este mundo es creación de Dios. Él lo hizo bueno. Lamentablemente la entrada del pecado fue lo que corrompió esa buena creación de Dios. Sin embargo, tenemos que hacer de este mundo lo mejor para vivir. A pesar del pecado, Dios en su gracia común y en su divina providencia ha beneficiado a la humanidad a través del Evangelio. Y es por la gracia de Dios que la ciencia ha aumentado. Eso lo dijo el Señor. La ciencia aumentará. Hay grandes adelantos, por ejemplo, en la medicina. La expectativa de vida hoy ya son de 80 y 90 y hasta 100 años por los avances médicos. Hace en el medioevo, ¿sabe cuánto duraba uno en el medioevo? 30 años. A los 30 años ya tiene uno que haber hecho todo porque se moría. La vida se ha casi triplicado por la providencia de Dios. El cristianismo busca promover la paz, la concordia entre los hombres. Es el pecado el que no deja. Predica los valores que dignifican la vida humana, como la honestidad, la honradez, el respeto por la vida del otro. Magnifica la familia como algo importante. Y el amor de Jesucristo es predicado permanentemente. Todo eso es una bendición del Evangelio y la muestra de que Dios quiere un mundo mejor. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que hacer de este mundo malo un mundo mejor. Sin embargo, sabemos que este mundo es pasajero. Claro, en nuestro caso como cristianos debemos entender que tenemos que partir de este mundo hacia la eternidad. ¿Cuándo? Bueno, Dios sabe cuándo, pero usted y yo tenemos que morir. Esto nos ayuda entonces a no apegarnos a este mundo, a no hacer de este mundo nuestra preocupación. David decía que en uno de sus salmos, y vamos a leerlo, Salmo 17, 13. Salmo 17, 13. ¿Qué decía David en el Salmo 17, 13? En el Salmo 17, 13 decía David lo siguiente, decía en su oración, decía, levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, porque claro, David fue un guerrero, un hombre que peleó mucho, muchas guerras. Y 14 dice, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida. Dice que hay hombres mundanos que lo que ellos tienen es solamente esta vida, es la porción que tienen. Y luego dice, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Y sigue hablando ahí de estas situaciones. El hombre mundano no tiene fe, no tiene esperanza. Si pierden lo material, lo pierden todo, porque no tienen a Dios. Ahora, en Primera de Corintios 7, 29 también, un poco atrás, Primera de Corintios 7, 29, Primera de Corintios 7, 29, el apóstol nos habla algo que es muy importante para que nosotros meditemos en esto permanentemente, ¿no? Él está hablando de la transitoriedad de la vida y dice lo siguiente, por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, el tiempo es corto.
Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaren, porque la apariencia de este mundo se pasa, dice aquí, se va acabando la apariencia de este mundo. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. No era que él deseaba morir, pero decía que si se moría mucho mejor. Aunque mientras estaba en el mundo seguía trabajando y sirviendo. Uno habla con personas que dicen, es que para mí la profesión es mi vida. Nosotros en cambio decimos, mi vida es Cristo. Mi pasión es Cristo. La profesión es un medio para vivir que Dios se lo ha dado a usted, pero realmente nuestra vida es Cristo. Y eso es lo que el mundo no sabe. Por eso en cierto sentido nosotros estamos ocultos para el mundo. Dice aquí en Colosenses, donde estábamos leyendo, que nuestra vida está como escondida, aunque a mí esa palabra escondida no me parece tan clara. Yo la estuve examinando en el idioma griego original y hay una palabra que aparece allá que es escrito y que significa es oculto. Entonces, para el mundo pecador, en cierta manera, nosotros estamos en Cristo y en cierta manera estamos como ocultos, porque vivimos para Dios. Entonces, los creyentes están encriptados, es decir, están ocultos en Cristo, porque la vida eterna que tenemos es así, es oculta, es eterna. En nosotros está operando una transformación en nuestra vida interior, un cambio que a veces es imperceptible, no solamente para los demás, sino también para la misma iglesia. Los que hemos tenido la experiencia de salvación sabemos que Dios está haciendo un trabajo en nosotros. Nadie sabe cuál es el trabajo, pero Dios nos está transformando y cambiando cada día. Por eso la vida cristiana muchas veces es enigmática, es críptica, es oculta. Y por eso es que a veces la gente, cuando se encuentra con uno, a mí me pasó recién que recibí a Cristo como mi Salvador personal, la gente le dice a uno, oye, pero usted sí que ha cambiado. Dice, ¿por qué? No, pues usted ya no toma, ya no fuma, usted ya no anda por allá con amistades raras, usted ya es otra persona. Sí, somos otra persona. Tenemos nuestra vida oculta en Cristo. Eso es lo que quiere decir muchas veces. Y por eso tenemos que vivir de la mejor manera. Y un tercer punto aquí es que dice el versículo 4 de Colosenses, donde estamos nosotros. Dice lo siguiente, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Está diciendo con claridad, cuando Cristo se manifieste. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice ahí, cuando Cristo vuestra vida se manifieste? ¿Qué significa? Ahí se está refiriendo a lo que todos esperamos con anhelo. ¿Qué esperamos? La venida del Señor. Los incrédulos se burlan porque dicen que nosotros estamos creyendo en una fantasía. Pero eso no es nuevo. Así era cuando comenzó la iglesia. Nosotros leemos en 2 de Pedro 3, vamos a mirarlo, 2 de Pedro 3, versículo 3. Es decir, hay incrédulos que dicen que nosotros estamos locos. Y aquí, hace 2000 años, mire lo que dijo el apóstol Pedro.
sabiendo primero esto, que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Estos. Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias o según sus malos deseos. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, desde cuando comenzó la iglesia cristiana en el mundo, ya la gente decía, pero si Jesucristo resucitó, ¿dónde ha venido? No lo hemos visto, ¿dónde está? Ya ha pasado mucho tiempo y no viene. Y el 5 dice, estos ignoran involuntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, o sea, el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, lo que estamos viendo ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoráis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para nosotros es que este mundo cada año es larguísimo y la existencia es larga. Para Dios 1000 años es como un día. Y luego dice, el Señor no retarda su promesa de que va a venir. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y sigue diciendo allí muchas cosas. ¿Saben por qué yo creo que Cristo viene? Porque es que Él resucitó de entre los muertos, está vivo. Y si uno no cree que Cristo está vivo, pues no es cristiano. Está perdido. Tiene que pedirle perdón a Dios y que le dé la fe para creer. Yo creo que Jesús resucitó entre los muertos y que está vivo. Y por eso vuelve otra vez y es Dios, el creador de todo, y cumple su palabra. Hace unos años me visitó a la casa una secta. Entonces me venía a hablar de una religión, ¿no? Más específicamente la voy a nombrar, la secta de los Testigos de Jehová. Esa secta no cree en la resurrección de Jesucristo. Entonces yo dije en esa vez, le voy a hacer unas preguntas a ver en qué creen. Le dije, ¿usted cree que Jesucristo resucitó entre los muertos? Me dijo, no. Le dije, entonces, ¿qué se hizo? Me dijo, no. Como todo, se pudrió ahí y murió y se acabó. Él resucitó fue espiritualmente. Entonces yo le decía que no, que eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Él resucitó de entre los muertos y se presentó a sus discípulos y les dijo, mire, soy yo el que crucificaron en la cruz, que estuve muerto y ahora vivo. Entonces yo le dije que yo creía en la venida de Cristo y me dijo, se va a quedar esperándolo. Me dijo la de la secta. Pero mire, hermanos, esto es algo que nosotros creemos por la fe. Seremos resucitados con Él, dice la Biblia. Cuando Él venga seremos resucitados y nosotros resplandeceremos con Él porque Él es nuestra vida. Primera de Pedro 1:3, vamos a mirar ese versículo. Primera de Pedro 1:3. Cada rato lo leemos porque es que me parece un versículo maravilloso. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Vuelve y lo ratifica.
Entonces la muerte no es el fin. Queda la promesa de que un día en su segunda venida Dios nos resucitará para que estemos con Él para siempre. Esto es un profundo misterio. Es un misterio. ¿Y qué es un misterio? Algo que es verdad, pero que yo no lo entiendo, no lo conozco. Está como oculto para mí en detalle. No sabemos cómo el Señor hará esto, pero aunque nuestros cuerpos ya se hayan muerto y hayan desaparecido por la acción del tiempo, la Biblia dice que Dios nos traerá a la vida otra vez y que tendremos un cuerpo semejante al de la gloria suya. Filipenses 3:20 y 21, ¿qué dice allí? Carta a los Filipenses 3:20 y 21. Filipenses 3:20. Dice aquí el apóstol lo siguiente, a nosotros los cristianos. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. La verdadera ciudadanía. Mi ciudadanía no está aquí en Colombia, tal vez físicamente y secularmente sí, pero mi ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El cuerpo que tenemos ahora es un cuerpo de humillación porque se degenera, se enferma, envejece y muere. Pero tendremos un cuerpo como el de la gloria del Señor, semejante al de Él. Mire, hermano, si Cristo no regresa antes, ¿cuándo viene Cristo? Nadie lo sabe. El día y la hora nadie lo sabe. Claro, los incrédulos se burlan, dicen, mire, esos cristianos andan diciendo que Cristo viene y de que Él va a poner fin a todo lo que existe. Nosotros creemos que sí. Si Cristo no regresa antes, es muy probable que en unos pocos años la mayoría de los que estamos aquí estaremos bajo tierra. Usted, todos, ya no existiremos. Pero un día Dios nos resucitará con un cuerpo espiritual, glorioso, como el de Él. Un cuerpo incorruptible, inmortal, espiritual, pero visible. Así dice la palabra. Cuando Cristo venga, entonces apareceremos con Él para glorificarle. Así dice 2 de Tesalonicenses 1:10. Miremos ese pasaje. 2 de Tesalonicenses 1:10. 2 de Tesalonicenses 1:10 dice, y podemos leer desde el 9, tal vez desde el 8, dice que el Señor va a venir en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, o sea, en nosotros que hemos creído. Nos gozaremos con Él y le glorificaremos y estaremos con Él para siempre. Ahora, hay otra pregunta. ¿Cómo será eso de vivir en gloria? Porque los ateos incrédulos dicen que uno se muere y se muere, se pudre y desaparece como cualquier animal. Nosotros no creemos eso. Queremos que seguimos viviendo. Dejamos este cuerpo y partimos para estar con el Señor. ¿Cómo será vivir en gloria? No tenemos palabras para explicarlo, casi ni para expresarlo. Creemos lo que dice aquí la revelación, que será un estado perfecto, donde no habrá pecado ni dolor, como el que tenemos en este mundo.
habrá santidad perfecta, felicidad absoluta, moraremos eternamente con el Señor nuestro Dios y moraremos también en compañía de ángeles y de los que han sido glorificados como nosotros. Probablemente muchos familiares, muchos amigos que también recibieron a Cristo, no lo sabemos. Esa esperanza es la que nos sirve a nosotros de motivación para nuestra santidad personal, porque creemos. Y eso es muy parecido a lo que dijo también el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. ¿Qué dice allí? En primera de Juan 3:2. Dice, amados, se lo dice a usted y a mí, una carta escrita a los cristianos, o sea, también para nosotros hoy. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando el Señor venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por eso esto nos sirve para tener temor de Dios y seguir creciendo en santidad y en obediencia. Es una maravilla que Dios nos haya reconciliado con Él y nos haya prometido una herencia en el cielo. Conclusión a eso, hermanos. Vamos a terminar. Tenemos que ser responsables en este mundo, ya sea como padre, como esposos, como ciudadanos. ¿Por qué razón? Porque somos nuevas personas, hemos resucitado espiritualmente. Un día resucitaremos también corporalmente, pero ahora estamos interesados en lo mejor y buscamos las cosas de arriba. Tenemos que ser mejores personas por la gracia de Cristo. Tenemos que marcar la diferencia. Al mismo tiempo debemos tener presente cada día que estamos de paso, ¿no? Nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Nuestra morada permanente no está aquí, nuestra casa no está aquí, está en los cielos. Y el Señor fue claro, el Señor fue muy claro, dijo, ¿de qué le sirve a usted ganar todo el oro del mundo si termina en desgracia o en la desgracia? Eso lo dijo el Señor. ¿De qué le sirve? ¿De qué le aprovecha al hombre ganar todo el oro del mundo si pierde su alma? Esas mismas riquezas lo llevarán a la perdición. Y eso es lo que está sucediendo con los que buscan enriquecerse rápidamente con el narcotráfico, o robando, o estafando a otros. Terminan en la desgracia y se condenan. Siempre me impresiona la fe de Moisés. Vamos a mirar Hebreos 11, y Moisés era una persona de carne y hueso como nosotros, escogido por Dios para un trabajo, pero era como nosotros, pecador también que le tocó buscar a Dios. Pero en Hebreos 11, en primer lugar arriba en el 1 dice, explica qué es la fe. ¿Qué es la fe? ¿Usted sabe qué es la fe? Si alguien le dice qué es la fe, ¿usted qué le responde? Allí dice lo siguiente, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Eso significa que la fe es tener una seguridad de lo que viene. ¿Qué viene? El Señor a poner juicio a este mundo y a poner las cosas en orden. La fe es tener esa seguridad de que eso es una realidad y que va a suceder. Y sigue diciendo, es la convicción de lo que no se ve. La fe es estar uno convencido de lo que no veo.
pero que la palabra dice que es cierto. Porque los incrédulos le dicen a uno, ¿dónde está Jesucristo? Muéstrame a Jesucristo para yo creer en Él. Pues me están pidiendo algo que yo no puedo hacer, porque creemos en Él por la fe. Y luego ahora sí, ese tipo de fe la tenía Moisés y muchos otros, pero abajo en el versículo 25 nos habla de Moisés. Ustedes saben, y lo hemos leído y lo hemos visto hasta en las películas, que Moisés llegó a ser un gobernador en Egipto, un hombre importante, el segundo al mando después del faraón. Y dice aquí que él renunció a eso. Y dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés era alguien que buscaba las cosas de arriba. Y luego en el 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él se sostuvo como viendo a Dios, que no lo vemos, pero tenía fe. Ahí está el tema, ¿no es cierto? Pidámosle a Dios que nos dé esa fe de creer en lo que no vemos, en el Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, y tener esa esperanza, ¿no? Entonces, la pregunta final, ¿qué anda usted buscando en esta vida? ¿Qué anda buscando usted en esta vida? Pues los jóvenes dirán, no, yo quiero ahorita terminar mi bachillerato, ir a la universidad y ser un gran ingeniero, un gran médico, bueno, todo el mundo quiere ser lo último. Ojalá Dios le conceda eso, ese deseo del corazón. ¿Qué anda usted buscando en esta vida? ¿Solamente el dinero o lo que le trae placer? Porque algunos se matan trabajando, hermano, para tener una mansión, una fila de carros de último modelo, todo lo mejor y eso. Esta mañana el Señor lo llama a usted a que busque primero las cosas del cielo. ¿Cuáles son las cosas del cielo? Pues hay que leer la palabra de Dios, hay que orar, hay que preocuparse por su vida espiritual, hay que buscar la iglesia, porque la iglesia es de Dios. Es aquí donde nosotros aprendemos las cosas de Dios, ¿no? Hay que leer la palabra y obedecerla y vivir una vida temerosa de Dios. Un versículo último, 2 Corintios 4:18. 2 Corintios 4:18. Segunda de Corintios 4:18, vuelve y repite lo que hemos dicho ahora. ¿Cómo debe ser nuestra vida? Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. No miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, o sea, se acaban, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que no se ven son eternas. ¿Qué seguridad tiene usted en el cielo? ¿Usted cree en el cielo? Un pastor nos decía eso, si no creemos en el cielo, hermanos, perdónenme, pero voy a usar una palabra popular, estamos en la olla, ¿no? Ni siquiera somos cristianos. ¿Qué seguridad tiene usted en el cielo? ¿Es la seguridad eterna una esperanza para usted? Podemos decir que somos cristianos, sin embargo, ¿tenemos la profunda convicción de esa realidad del cielo? ¿De que estamos de paso por este mundo y que nos espera el Señor? Si usted no cree en eso, está perdiendo el tiempo. No es cristiano.
piense muy bien a qué está yendo a la iglesia porque está perdiendo el tiempo. ¿Verdad? Si nada de eso es cierto en usted, lo mejor es orar al Señor para que le ayude con su incredulidad. Nosotros tenemos que hacer eso y decirle, Señor, ayúdeme porque soy incrédulo. Padre Celestial, deme esa fe que se convence de que lo que leemos aquí es cierto, porque tú lo has dicho. Ayúdame, Señor, a tener esa seguridad de las cosas eternas, de las cosas del cielo. Sálvame, Padre, y perdona mis pecados. Ábreme los ojos para ver la realidad de la vida y para entenderte y conocerte. Usted debe de orar así, si tiene dudas, debe de orar así. ¿Por qué no oramos de una vez? Oremos de una vez. Si ese es el caso suyo, ¿usted por qué no le pide a Dios esta mañana eso? Yo los felicito por haber venido. Pero si usted sale sin nada de aquí, es como si hubiera perdido el tiempo. En Cristo Jesús, si usted es sincero y clama a Él y le pide, Señor, deme la fe porque no la tengo. Perdóneme porque soy incrédulo. Perdóneme, Señor, y cambia mi vida y sálvame, Padre, porque eso es lo único que es verdadero. Tú moriste en la cruz por mí para perdonar mis pecados. Dígale eso al Señor. El Señor dice, el que viene a mí, yo no lo rechazo. El que viene a mí, yo no lo rechazo. Háblele a Jesucristo y dígale, Señor, yo te necesito, mi familia te necesita, mis hijos te necesitan, mis papás te necesitan.